Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Herrera Reyes. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y mi matrícula es 24018111. Este video corresponde al módulo de Derecho Procesal Penal como parte del reto 1, denominado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha de elaboración es 8 de agosto del 2026. Y en esta presentación voy a hablarles sobre los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana en materia de seguridad pública y justicia penal. Voy a tomar como base de texto del de Máximo Langer, titulado Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. Para ello voy a responder 3 preguntas y al final compartiré mi opinión personal sobre la relación entre este proceso latinoamericano y la reforma constitucional que vivió México. La primera pregunta dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, el autor básicamente cuestiona una idea común que dice que las reformas siempre surgen en países desarrollados y luego son copiadas por los demás. En el caso latinoamericano ocurrió lo contrario. Las reformas fueron creadas por juristas de la región y a esto lo llama difusión desde la periferia. América Latina no fue solo receptora de modelos extranjeros, también generó sus propias propuestas. Por ejemplo, el autor identifica 2 formas de difusión. La primera sería la horizontal, que es cuando las ideas pasan de un país latinoamericano a otro sin participación de países centrales. Y está la triangular, que es cuando los expertos latinoamericanos desarrollan las ideas y después buscan apoyo de organismos internacionales. Existió, por ejemplo, una red de expertos activistas del sur con figuras como, por ejemplo, Mayer y Binder. Es un ejemplo, por ejemplo, clave fue el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, presentado por Mayer en 1988. Esto, por ejemplo, generó un efecto cascada, que cuando más países adoptaban las reformas, los demás sentían una especie de presión para no quedarse atrás. Así que, como podemos ver, las reformas no fueron copiadas de Estados Unidos o, por ejemplo, de Europa, ya que hubo un proceso de aprendizaje entre países latinoamericanos impulsado por sus propios juristas. Ahora, la pregunta 2 dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Y para entender pues esta transformación, primero hay que distinguir entre el sistema inquisitivo y el acusatorio. En este caso, el sistema inquisitivo se caracterizaba por procedimientos escritos, por poca publicidad y concentración de funciones en el juez, quien investigaba y a la vez juzgaba. También estaba la prisión preventiva, que era frecuente, y los derechos aparte del imputado eran limitados. Y en el sistema acusatorio pues se introdujo juicios orales y públicos, la separación de funciones entre fiscal, defensor y juez, prisión y la prisión preventiva excepcional. También se fortalecieron los derechos de las personas acusadas, y en esto el autor aclara que este modelo no fue copia de Estados Unidos, ya que se inspiró en el Código de Córdoba de 1939 y en la Ordenanza Procesal Penal Alemana, adaptados obviamente a la realidad latinoamericana. También, por ejemplo, incorpora el principio de oportunidad, que permite resolver casos menores sin llegar a juicio. Por eso es que el autor considera que fue una verdadera transformación del proceso penal en la región. Ahora, la pregunta 3 dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales
en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Bueno, en este caso, para entender que los organismos internacionales no originaron estas reformas. Primero existió la red de juristas latinoamericanos y después llegaron las instituciones internacionales. Entre ellas se encontraba, por ejemplo, la USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, la Agencia Española de Cooperación y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que aportaron básicamente recursos, por ejemplo, para hacer congresos, para capacitaciones e investigaciones. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso de Guatemala, que Mayer fue invitado a analizar su sistema de justicia. Él invitó a Binder para trabajar en un nuevo código. Entonces el autor señala que las ideas y el liderazgo venían de Latinoamérica, en donde los organismos internacionales lo que hicieron fue ayudar a expandir un proyecto que ya existía. Por ejemplo, existían diferencias en donde la USAID buscaba fortalecer instituciones democráticas, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se enfocaba más en combatir el crimen transnacional. Por eso este proceso es un ejemplo de difusión desde la periferia. Y al final, pues para terminar y concluir, les comparto mi opinión. Entonces, cuando leí, por ejemplo, a Langer, me llamó la atención que demostrara que América Latina no fue solamente una región que recibió o copió modelos jurídicos de otros países, ya que los juristas latinoamericanos también fueron capaces de desarrollar propuestas y compartirlas con otros países de la región. Ahora, ¿qué relación tiene esto con México? Bueno, pues considero, o desde mi punto de vista, la reforma constitucional de 2008 forma parte de ese proceso, ya que México no creó el sistema acusatorio desde cero, sino que tomó como referencia las experiencias que ya se habían desarrollado en otros países latinoamericanos y las adaptó a su propia realidad. Así que considero que esto demuestra que aprender de las experiencias de otros, de otros países, no significa simplemente copiar, sino también adaptar lo que puede funcionar en nuestro propio contexto. Sin embargo, creo que el principal reto está en la aplicación de la reforma, porque no basta con modificar la Constitución si al final jueces, fiscales o, por ejemplo, policías, pues no cuentan con la preparación necesaria para aplicar correctamente el sistema acusatorio. Por eso, pues al final considero que el verdadero desafío de la reforma mexicana no es solamente tener nuevas leyes, sino lograr que sus principios se cumplan todos los días en la práctica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.